¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. Vamos a continuar esta semana con el desarrollo de nuestra área de comunicación, ya terminando prácticamente esta unidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que resulta muy importante, que se refiere a la normativa del sustantivo, las normas que debemos respetar para utilizar un sustantivo. El propósito para esta sesión es comparar y contrastar aspectos gramaticales del uso correcto del sustantivo en cuanto a su género y número, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito cuando evaluamos el texto. Bien, vamos a empezar entonces. El sustantivo y su normativa. Morfológicamente, el sustantivo es variable. ¿Qué quiere decir que es variable? Que cambia. Pues presenta accidentes gramaticales, también conocidos con el nombre de accidentes nominales, que son género y número. No te olvides, el sustantivo tiene dos accidentes gramaticales que son el género y el número. En este capítulo vamos a analizar cada uno de ellos. Bien. Veamos entonces. El género. El género es un accidente gramatical que nos va a indicar si el sustantivo es masculino o es femenino. Empezaremos hablando de los sustantivos de forma fija. Este tipo de sustantivos van a ser todos aquellos que no poseen una variación al otro género. Por regla general, todos los nombres de cosas, ya sean materiales o inmateriales, tienen un único y determinado género gramatical, determinado por el uso de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos sustantivos, sobre todo los que se refieren a cosas, que bien existen en masculino o bien existen en femenino. ¿No? Tú tienes que recordar siempre que las cosas no tienen un sexo, pero sí tienen un género gramatical, que puede ser masculino o femenino. Es el caso, por ejemplo, de los sustantivos en masculino, el pus, el caparazón, el corta uñas, el diploma, el cortaplumas y el currículum. Y estoy segura que ya te debes haber dado cuenta que en algún momento le has estado poniendo un determinante incorrecto a estos sustantivos, porque hay muchas personas que dicen la corta uñas, la pus, la caparazón o la diploma. Entonces es una incorrección. Lo correcto es el pus, el caparazón, el corta uñas, etc. Tenemos también sustantivos de forma fija en femenino. Por ejemplo, la comezón, la agravante, la apócope, la sartén, la dínamo y la atenuante. Bien, también vamos a contar con otro grupo de sustantivos llamados de doble forma. ¿Qué son los sustantivos de doble forma? Van a ser todos aquellos que presentan morfemas flexivos, es decir, sufijos, tanto para el masculino como para el femenino. Por ejemplo, cuando un sustantivo termina en O, lo que hacemos para cambiarle al femenino es ponerle una A. Es el caso de rato, que en femenino es rata, autodidacto, que en femenino es autodidáctica. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con matemático, matemática, físico, física, etc. En el caso de los sustantivos que terminan en E, en masculino, pueden cambiar por la A y formar el femenino. Sastre, sastra. Elefante, elefanta. También podemos utilizar el morfema flexivo esa. Por ejemplo, líder, lideresa. Tigre, tigresa. En el caso de el flexivo isa, profeta, profetiza. Papa, papisa. También podemos utilizar el flexivo ina. Héroe, heroína. Gallo, gallina.
Y también tenemos el flexivo ris, ¿no? Actor, actriz, emperador, emperatriz, ¿no? Son las formas en que se puede presentar el sustantivo de doble forma. Si te das cuenta, utiliza la misma raíz. Lo único que cambia es el sufijo, el morfema flexivo. También tenemos los sustantivos que son comunes de dos. ¿Cómo es un sustantivo común de dos? Son nombres de personas que tienen una única forma para expresar el género masculino y el género femenino, ¿no? Por ejemplo, tú dices artista y te puedes referir al género femenino y al género masculino. ¿Cómo haces para diferenciar? Pues es muy fácil. Para determinar si se trata de hombre o mujer, habremos de recurrir a los determinantes o adjetivos. Por ejemplo, ¿no? Dices el artista si es masculino y la artista si es femenino. Otro ejemplo será el oyente si es masculino, la oyente si es femenino. El mártir en el caso de masculino y la mártir si es femenino. Y lo mismo ocurrirá con pianista, dentista, taxista, paciente, gerente, adolescente, postulante, logopeda, pediatra, etc. Continuemos con el otro grupo. Ahora hablemos de los sustantivos que son heterónimos. Este tipo de sustantivos expresan la oposición de género mediante distintos lexemas o raíces, es decir, son palabras completamente diferentes. Es el caso, por ejemplo, de padre y madre, son raíces totalmente diferentes. Caballo y yegua, carnero, oveja, caballero, dama, yerno, nuera. Y te vas a dar cuenta que ahora ya no utilizan la misma raíz como ocurría con los de doble forma, ¿no? En el caso de los heterónimos se llaman así justamente porque su raíz hetero es completamente diferente. Y ahí tienes otros ejemplos como ternera, becerro, comadre, compadre. También puedes decir, por ejemplo, cabra y chivo, amazona y jinete, etc. También vamos a tener los sustantivos homónimos o llamados también distinguendos. Son aquellos sustantivos que tienen un significado diferente según se combinen con determinantes de distinto género. ¿Y cómo así? Fíjate, cuando dices el sustantivo pez y le pones el determinante el, dices el pez. ¿A qué se refiere? A un animal acuático, cuando está en masculino. Pero si le cambias a femenino y dices la pez, entonces cambia de significado y ahora te refieres a la sustancia resinosa. Otro ejemplo será coma. El coma será un estado inconsciente. La coma, ya estando en femenino, es un signo de puntuación. Lo que ocurre en los homónimos es que cuando le cambies el género, entonces va a variar su significado. Bien, lo mismo va a pasar con editorial, doblez, corte, etc. Vamos con los sustantivos epicenos. ¿Qué son? Son todos aquellos que tienen independencia de género respecto al sexo de referente. Principalmente se da en animales, y para determinar su sexo se le va a agregar los adjetivos macho y hembra, respectivamente, ¿no? Por ejemplo, la serpiente. Tú dices la serpiente en femenino, ¿no? En género femenino. Pero ¿cómo vas a determinar su sexo? Cuando le pongas macho y hembra. La serpiente macho, la serpiente hembra. Dices el cóndor en masculino, el cóndor. Para poder determinar cuál es su sexo, entonces le vas a poner macho, el cóndor macho, y si es femenino, el cóndor hembra. Y lo mismo va a ocurrir con avestruz, pantera, jirafa, cigarra, ñandú, buitre, hipopótamo, tortuga, avispa, cangrejo, araña, cuy,
etc. También vamos a tener a los sustantivos ambiguos o llamados también bigéneros. Son aquellos que aceptan tanto el masculino como el femenino, sin variar su significado. No varía para nada, aunque le cambies el género, no va a variar su significado, ya que no tienen un género gramatical definido aún. Por ejemplo, azúcar. Se permite en nuestro idioma decir el azúcar y la azúcar. Y no es que exista un azúcar femenino o masculino, eso sería ilógico, ¿no? Es ambiguo porque todavía no ha definido cuál es su género y lo puedes utilizar de ambas maneras, ¿no? El azúcar, la azúcar. Lo mismo ocurre con el tilde y la tilde, el margen, la margen, el dote, la dote, el tizne, la tizne, el herpes, la herpes, el mar, la mar, el reuma, la reuma y otros más. Bien, ahora vamos a hablar sobre el número del sustantivo. El número es el accidente que indica si se trata de un solo ser, estaría en singular, o de varios seres, que estaría en plural. El plural se forma principalmente de acuerdo a las siguientes reglas que vamos a ver a continuación. Se agrega el morfema flexivo S. Muchas veces ocurre eso. Cuando le ponemos una S, el morfema flexivo S, a un sustantivo. Los sustantivos que acaben en cualquier vocal que no sea acentuada, escucha bien, todos los sustantivos que acaben en cualquier vocal que no sea acentuada van a llevar su plural con una S simplemente. Por ejemplo, tribu, tribus, panty, pantis, cónyuge, cónyuges. ¿Estamos de acuerdo? También va a ocurrir lo mismo cuando los sustantivos que terminen en una vocal abierta esté acentuada. Escucha bien, cuando terminen en una vocal abierta y esta esté acentuada. Por ejemplo, dominó. Termina en una O, es una vocal abierta y está acentuada. Su plural será dominos. Chalé, chalés. Maná, manás. Bien, vamos ahora con la siguiente. Se agrega el morfema flexivo ES o S. ¿En qué casos? Fíjate. Cuando terminan en vocal I o U con tilde, no te olvides, cuando terminan en vocal I o U con tilde y se trate de gentilicios o palabras cultas, ha de preferirse el plural con ES. Es el caso de jabalí, jabalíes, israelí, israelíes, tabú, tabúes. Ahora, tenemos varias excepciones, fíjate por acá. Tú dirás, ya, entonces si yo digo champú, como termina en una U, que es una vocal cerrada con tilde, entonces le voy a poner ES. No, esa es una excepción. Se dice champús, menús, vermús, tutús, pirulis y popurris. Bien, son excepciones para esta regla. Ahora, se agrega el morfema flexivo ES. ¿En qué casos? Aquí tenemos 4 casos diferentes. Primero, cuando terminan en consonante, los sustantivos que terminen en consonante llevan ES, excepto los sustantivos graves o esdrújulos acabados en S o X. Bien, por ejemplo, césped, le pones simplemente ES, céspedes. Cánones, en el caso de canon. Cáliz, cálices. Sándwich, sándwiches. Bien, recuerda que esto no se aplica si el sustantivo es grave o esdrújulo y termina en una S o en una X. Ahora, son excepciones algunos extranjerismos para esta regla número 1. Por ejemplo, el caso de polisíndeton,
no se puede decir polisindetones. Lo correcto es simplemente ponerle el artículo para formar el plural. Los polisindeton, los asíndeton, los catering, los traveling, etc. Ya en el caso de los extranjerismos. Y excepcionalmente el plural de hiperbatón es hiperbatos. Eso lo tienes que recordar. Ahora, ¿cuándo más se agrega ES? Cuando terminan en Y. Por ejemplo, convoy, convoyes. Mamey, mameyes. Buey, bueyes. Ay, ayes. Eso es lo correcto. Y cuando terminan en S o X, si son monosílabos o polisílabos agudos. O sea, si es una palabra aguda que termina en S o X, lleva ES. Y si es monosílabo, también. Pero si es grave o esdrújulo y termina en S o X, no se va a agregar ES. No te olvides. Dice fax, faxes. Compás, compases. Bus, buses. Vals, valses. ¿No? En ese caso no hay ningún problema. Ahora, existen unos casos especiales. ¿En qué casos puede resultar especial? Los sustantivos no agudos, acabados en S o X, de los que acabamos de hablar, permanecen invariables en plural. El número se expresa con un determinante. Por ejemplo, tesis es una palabra grave y termina en S. En singular dices la tesis. Para su plural solo tienes que cambiar su determinante. Lo llevas al plural, las tesis. Lo mismo ocurre con tórax. El tórax, los tórax. El forceps, los forceps. La hipótesis, las hipótesis. También tienes que tener en cuenta que hay sustantivos que solo existen en singular, los que se llaman singularia tantum. Por ejemplo, cenit, caos, set, oro, cariz. Siempre van en singular, no tienen plural, no puedes decir los oros, varios oros, no se puede, ¿no? No está permitido. Sedes, caoses, no existe, sería ilógico. Son sustantivos que solo existen en singular, no te olvides, son singularia tantum. Hay sustantivos también que solo existen en plural, los que se llaman pluralia tantum. Por ejemplo, efemérides, enseres, víveres, añicos, andas, bruces, celos, comicios, cosquillas, cuclillas, esponsales, exequias, ínfulas, fauces, modales y nupcias. Y hay otros más, son los más conocidos. Y la última regla en los casos especiales nos dice: en los sustantivos extranjeros castellanizados recientemente, da la conversión de la Y en I. Además se agrega el morfema S. Por ejemplo, dice spray, fíjate, termina en una Y. Lo que ocurre es que lo transformamos en una I y luego le ponemos una S. Sprays. Dices guy, le pones una I, cambio de la Y, ¿no? Y al final una S. Guys. Jockey, jockeys. Jersey, jerseys. Unos casos especiales en los que se puede presentar estos casos. Bien, listo, señoritas. Ahora vamos a pasar al desarrollo de nuestra sesión. Nos vemos en clase.